todos, tenemos ahora sí que el honor de presentar a Elisa Ramírez. Elisa Ramírez es una poeta, es antropóloga, se ha dedicado casi toda su vida además al rescate, ¿sí?, de las tradiciones orales, ha hecho antologías en muchas lenguas indígenas y bueno, para nosotros es un lujo que más el día de hoy pues pueda contarnos y pueda hablarnos sobre todo su trabajo, que yo creo que de verdad es encomiable, porque creo que el rescate de todo esto es muy importante, y entonces que nos empiece a contar y ya después le haremos algunas preguntas. Adelante. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hacía cerca de 40 años que no venía a Texcoco, de manera que me encuentro de nuevo con una cosa totalmente desconocida y totalmente sorprendente. Siempre me sorprende que haya una comunidad tan indígena tan cerca de México, en fin, está muy bonito. Hacía muchos años que ya se me había olvidado, entonces ya me volvió a gustar. Bueno, con frecuencia se me pregunta, ¿qué lenguas hablas? Hablo el español, no hablo ninguna otra lengua, pero pertenezco a una etnia en vías de extinción, que es todos aquellos que desde muy temprano empezamos a acercarnos a los indígenas para entender mejor nuestro mundo, para entender mejor el mundo donde nos movíamos, ¿no? Las enseñanzas han sido infinitas, he trabajado muchísimo en campo, en muchos lugares, pero también he trabajado, déjenme que les diga una cosa que es un poco contradictoria. Yo trabajo en campo en las bibliotecas. Allí pregunto, digo, indago, tengo informantes y todo, porque aquello que hacían los antropólogos a mediados del siglo pasado, eso ya no existe. Ya no existe aquello del informante, del relato, de la pureza, de la comunidad. Todo eso se terminó, y todo eso se terminó para bien y todo eso se terminó para mal, ¿no? Pero de cualquier manera, este país es completamente distinto a partir del año de 1994 para quienes son indígenas y para quienes estamos cerca de ellos. Para nosotros la cuarta transformación vendría a ser la quinta o la sexta, porque la cuarta ya ocurrió y porque toda la población indígena de este país cambió completamente a partir del levantamiento zapatista, ¿no? Más allá de a dónde hayan llegado o que estemos de acuerdo o no. Entonces, a mí me gustaría, bueno, eso es la etnia a la que pertenezco, el oficio. Yo me dedico a escribir, pero curiosamente yo no escribo cosas mías, yo escribo cosas de otros. Es decir, yo lo que hago es agarrar un texto de un antropólogo y traducirlo al lenguaje de un niño. Es traducir un libro de niño y ponérselo enfrente a un antropólogo para que vea qué están diciendo los niños en lenguas indígenas que están escribiendo. Trabajar con educación para divertir, trabajar con la diversión para educar. Entonces siempre estoy yendo de un mundo a otro, pero soy escritora, soy poeta, pero también me he pasado los últimos 40 años, 50 años de mis 50 años son ya, creo, los últimos 50 años de mi vida viviendo, escribiendo y tratando de enseñar fuera de las comunidades indígenas quiénes son los indígenas, incluso mostrándoselos a ellos mismos, porque los indígenas, excepto en los congresos o excepto en las políticas o excepto en los discursos, no están cerca los unos de los otros, ¿no? Entonces yo quisiera comenzar por, no por corregir errores, Dios me libre, no, eso está muy formal, no, por señalar una serie de cosas que se prestan a confusión, ¿no? Entonces son, incluso entre las gentes más elevadas, las gentes que las gentes… Sí. Bueno, ahora voy yo. Ya cantaste tú, ahora voy yo. Bueno, el asunto es que hay un montón de errores. Por ejemplo, ¿es lengua o es dialecto? En los ámbitos más sofisticados se confunde todavía lo que es un dialecto con una lengua. Y se piensa que porque los indígenas son más pobres o están aquí desde antes, son más primitivos o más simples
o menos complejos que los españoles que llegaron después. Son lenguas, no hay lenguas mejores ni peores, ni más evolucionadas ni menos evolucionadas, hay lenguas que se hablan más y lenguas que se hablan menos, pero todos son lenguas. Dialecto es lo que habla una persona chilanga, como yo, o lo que habla a diferencia de una persona que vive de Monterrey, o de una persona que viene en Chiapas, ¿no? Todos hablamos español, todos somos mexicanos, nada más que allá el español, uno dice que es un bichi, un vato bichi, es un escuincle encuerado aquí, ¿no? Bueno, y allá es de otra manera. Esos son los dialectos, son las maneras de hablar, pero las lenguas son las lenguas, y todas las lenguas tienen el mismo estatus, ¿no? Entonces, cuando se defienden las lenguas, cuando se defienden los dialectos, pues les están haciendo un favor bastante pobre, porque los están llamando despectivamente como si fueran una variante de algo, y no se reconoce la lengua. Bueno, esa es una. Otra, nunca se sabe y siempre nos sentimos incómodos. ¿Qué son? ¿Son indios? ¿Son indígenas? ¿Son pueblos originarios? ¿Son pueblos aborígenes? Porque además hay una confusión. Por ejemplo, se ha metido dentro de los pueblos indígenas y a los pueblos afromestizos, ¿no? Que no tienen una lengua propia, tienen un dialecto propio, porque la manera de hablar de la gente de la costa de Oaxaca, negra, es completa, que además ya no son negros, son afrodescendientes, bueno, pero es distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman? Y entonces hay indígenas que se sienten muy ofendidos porque se les llama indios, ¿no? Entonces, cuando uno va a investigar al archivo de Indias, no debería de decir el archivo de Indias, porque no son indias, porque porque Colón estaba mal de la cabeza y pensó que había llegado a la India. Por eso se llaman las Indias, ¿no? Por un equívoco. Pero indígena tiene una raíz completamente distinta, aunque se le parezca. Indígena viene del latín, que quiere decir de allí genos, de allí nació, que allí nació. Indígena es nativo, que allí nació. Pero originario, pues no sé si hay gente que no sea originaria. Un español que nació, ¿de dónde soy originaria? Yo soy originaria de México, pero no soy originaria, ¿no? Porque no soy indígena. Nativos, yo nací, todo el mundo es nativo, todo el mundo nació, ¿no? Los que ya no son nativos son los que ya son mortidos, ¿no? Son los que ya se murieron. Entonces ahí hay un error. Yo creo que se ha ideologizado y se ha desplazado a una insignificancia. El problema no es cómo se les llama, sino cómo se les trata. Hace poco recibí un correo de una amiga que decía, las lenguas no se defienden, las lenguas se hablan, ¿no? Bueno, pero eso es otra de las cosas. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Cuando se dice los indígenas, ya quedemos de acuerdo en que les llamamos los indígenas, los autóctonos, los nativos. Los indígenas, ¿cuáles? Cualquier gente nahuatlaca, cualquier gente zapoteca, cualquier gente mixteca me dirá, ¿cuáles? Yo no tengo nada que ver con un quiligua, yo no tengo nada que ver con un tzotzil, yo no tengo nada que ver con… Hablamos de los indígenas como si fueran una cosa aparte de la nación, pero iguales entre sí. Y esto es un gran error, porque se hacen políticas comunes para gente muy diversa, con desarrollos muy distintos, con situaciones muy diferentes y están los que viven en la última ranchería, en algún lugar remoto, que no hablan lengua indígena, y están los que hablan lengua indígena en una ciudad como Juchitán, en donde hay Walmart en la puerta de la esquina, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de lengua indígena y de todo? Otra cosa que ella dijo, estamos hablando de rescate. Como si fuéramos personas de la Cruz Roja, como si fuéramos en un bote salvavidas y vamos a rescatar a los que se están ahogando. Los pueblos indígenas no se están ahogando, a los pueblos indígenas los están oprimiendo. A los pueblos indígenas los están tratando de una manera en que no se les debe tratar hace cientos de años. Y vamos a otra cosa. Suponemos también que el mal empezó allá en la conquista. Llegaron unos tipos malísimos a conquistar unos tipos buenísimos y allí empezaron todos nuestros males, y esa es la opresión y ese es el mal original. No, eso es sí, claro que fue muy malo, claro que fue un genocidio espantoso, claro que la gente se murió por millones, pero
ese mal sigue. Ese mal es de ahorita, ese mal persiste hasta hoy en día y ese mal, no nos aprovechemos del pasado para explicar el presente, ¿no? Otra cosa, ahora sí vamos a tener políticas para ayudar a los pueblos indígenas, ¿no? No, señores, perdónenme, pero no es que van a tener buena voluntad o que van a hacer buena onda con los pueblos originarios. Es su obligación como gobierno hacer esto y es el derecho de los pueblos indígenas de exigirlo, ¿no? Entonces esto se olvida un poco porque se firman convenios internacionales con la OIT, por ejemplo, en donde se dice que somos multiculturales, en donde se dice que somos un país pluriétnico y no tenemos los instrumentos, la infraestructura ni nada para hacer que esta política sea real. Bueno, pero estos son algunos de los errores. Yo lo que quisiera es, nosotros hacemos libros, yo hago libros que curiosamente son libros de autor, pero no son libros de autor. Por ejemplo, este libro que, a ver, compañeros, ¿me van a pasar un libro? Sí, bueno, aquí está. Este libro es un libro que nace, que dicen, bueno, ¿por qué haces un libro en lengua quiligua si hay muy pocos hablantes de lengua quiligua en Baja California hoy en día, y hay poquísimas gentes que lo pueden leer? Precisamente por eso, para mostrar que estamos en un universo que se está desvaneciendo y que tratamos de conservar un pedacito de esto para todos los que quedamos. Bueno, este cuento a mí me gusta porque está sacado de una colección grandísima, esto se hace una ceremonia durante 12 días en donde se canta para favorecer la lluvia, para favorecer la muerte. Este libro está hecho sobre los cantos que se cantan cuando alguien se muere. Estos fueron recopilados en 1950 y son 400 páginas. Yo saqué esto para niños muy chiquitos porque se muestran varias cosas. Es un cuento de secuencias de estos que ustedes saben, de que el perro le dijo al gato y el gato le dijo al ratón y el ratón le dijo al maíz y al maíz. En fin, estas secuencias que les gustan mucho a los niños muy chiquitos, pero es completamente distinto, los personajes son distintos y además aquí sucede que el dios Melti Upajapa está muy enojado. No, y está muy enojado, pero no sabe, los animales no saben por qué están enojados con ellos. El caso es que para castigarlos, no los hunde como sería lógico en nuestro mundo occidental o en nuestro mundo en lengua española, no los castiga hundiéndolos en la negrura, al revés, los castiga robándoles la oscuridad, ¿no? Bueno, les voy a contar el cuento. Entonces, resulta que Melti era un dios que era coyote y luna, así se llama, Melti Jalá Macuyac. Era entonces el dios coyote y luna, hizo el mundo, hizo los caminos, hizo los animales, hizo los hombres, repartió entre todos ellos en los lugares donde debían de vivir, pero aún así todos se peleaban, ¿no? Porque estaba haciendo los clanes y todo. Para castigarlos, Melti decidió quitarles la oscuridad. Sin ella, nadie podría descansar, nadie podría tener secretos, nadie podría ocultarse del otro. Todo mundo estaría a plena luz y a merced de los demás. ¿Sí ahí vamos? Sí, ahí vamos. Sí. A ver, pásale. Otra, ¿no? Entonces Melti llamó al cuervo y le dijo, ve a la montaña del oeste y trae el color de ese rumbo, porque por ese rumbo es por donde después va a venir la noche, todavía no hay día de noche, ¿no? Y el cuervo fue por la oscuridad y la metió en una bolsa roja, la envolvió muy bien en un paquete. Y a partir de ese momento, en el mundo no hubo ni noche ni oscuridad, ¿no? Después de un tiempo, el cuervo se cansó y entonces le dijo, ¿qué voy a hacer con esta oscuridad todo el tiempo? Y le dijo a Melti, yo era entregar esto, y Melti le dijo, ve con el león, ¿no? Y se fue a ver con el león. El león le dijo, le dijo el cuervo al león, guárdame este paquete, pero no lo vayas a abrir. Ahí vamos, no vamos, sí, ahí vamos. Sí, ahí vamos. Ajá, bueno, pero no lo vayas a abrir por ningún motivo, ¿eh? Bueno, entonces el león se cansó y entonces lo que hizo fue decirle a la serpiente, guárdame mi paquete, ¿no? Y entonces no lo vayas a abrir.
Pasado un tiempo la serpiente se lo lleva al águila, y el águila se la lleva al oso, y el oso se lo lleva al caballo, y el caballo se lo lleva al conejo. Espérate, porque ya van perdidos. Sí. A ver, ¿dónde andamos? El cuervo. O sea, Uy, no, espérame. ahí va ya. Ahí va. Ahí está. Bueno, entonces el león se lo pasó a la página que sigue, se lo pagó al águila, y el águila al oso, y el oso al caballo, y el caballo al conejo, y el conejo al zorro, página que sigue, y el conejo al zorro, y el zorro al coyote. Este coyote no es el dios coyote, este coyote es un coyote común y corriente, coyote de los que andan en el monte, coyote de los que son tontos y de los que se pelean con el conejo y con el correcaminos, ¿no? Porque el correcaminos es de por allá. Entonces le dijo, guárdame este paquete, por favor, ¿sí? Pero no lo vayas a abrir. Pero el coyote, claro que era un curioso, ¿verdad? Y entonces quería ver qué había dentro. Y entonces rascó un pedacito, pasamos la página, y no veía nada. Pues ¿cómo iba a ver algo? Si nada, todo estaba oscuro, ¿no? Y vio nada y dijo, voy a hacer más grande el agujero. Y lo hizo más grande. Nada, todo estaba negro, no se veía nada. ¿Qué pasó? Y entonces ya se enojó de plano y ¡purrum! Purrum, purrum. Pásenle la página para que pase. Purrum, purrum, purrum. ¿No? Se le desparramó por todos lados la oscuridad y no había manera de ocultarlo. Es como si se le hubiera caído la tinta encima del papel, como pasó con el que estaba haciendo el dibujo, ¿no? Entonces, al ver tanta negrura, se asustó, y el zorro fue a ver al conejo, y el conejo fue a ver al caballo, y el caballo fue a ver al oso, y el oso fue a ver al águila, y el águila fue a ver a la serpiente fue a ver al león, y el león fue a ver a Meltí. Y entonces dijo, todo va a quedarse a oscuras hasta que aprendan, porque están castigados, a cantarme las plegarias para morirme. Él ya había hecho tantas cosas y le habían salido mal muchas, y había trabajado tanto que estaba cansadísimo, y lo único que quería era morirse, porque ya estaba fastidiado y aburrido de tanto trabajar haciendo el mundo, porque además se le tocó él solito, ¿no? Entonces, pero no, se quería morir, pero no se podía morir porque no le podían cantar las plegarias. Entonces, pero pues les hubiera dicho desde el principio, en vez de hacer tanto escándalo y tanta cosa y robarles la oscuridad y hacer todo eso, les hubiera enseñado. Entonces los animales le dijeron, pues nosotros no sabíamos, ¿no? Hasta la página, nosotros no sabíamos, y entonces todos se les enseñó a cantar las canciones. Estos animales cantaban, y los quiligua no cantan tra-la-ra, la-ra-la-ra. No, ni como la campana, la-la-ra-la-ra, no. Estos cantan noches y noches y noches enteras. Pero eso abre los caminos para que Meltí se pudiera morir. Pero Meltí se murió, pero no se murió. ¿Alguien se puede enterar de dónde se fue? Meltí se fue al cielo, y es la luna, porque allá la luna es macho, así como la oscuridad. Y lo pasado se quedó en la luna, y como otros nos quedamos en la luna, y entonces resulta que aquí tenemos que la oscuridad, que la luz es un castigo, que la luna es macho, y que la muerte tiene que encaminarse, y que cuando se va, se va. Y entonces apareció la luna, apareció el sol, y fue cuando aparecieron el sol, el día y la noche, ¿no? Bueno, este tipo de traducción es lo que yo hago, ¿no? Y gracias. Este tipo de traducción es lo que yo hago. Entonces, es decir, yo tomo un libro de antropología recopilado por un autor y reescrito, y lo hago para niños, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de mostrar que hay universos muchísimos, muy grandes. Ahora, yo no sé hablar lenguas, pero lo que sí sé es que se pueden traducir, se pueden recopilar, y de cualquier manera el español en un momento determinado es una lengua puente. Es decir, los indígenas no pueden entenderse un náhuatl con un zapoteco con un chontal con un huichol, con un wixárika, si no es a través del español. Pero es una cosa muy distinta decir, tú tienes que hablar esto,
a decirles, ustedes pueden entenderse con esto. Y esto es una de las cosas que abrió el movimiento zapatista, decir, el español puede ser nuestro aliado y puede ser nuestra lengua franca, ¿no? Y esto es uno de los grandes logros del zapatismo, porque todas las políticas editoriales y todas las políticas indígenas respecto a cómo se va a educar, cómo se va a hacer la educación indígena, cómo se van a hacer los libros indígenas, cómo se va a manejar los derechos indígenas, esos no son por decisión de un gobierno que no es indígena, sino han costado sangre en distintos momentos de la historia y responden a las luchas de los pueblos y se han ganado a pulso, ¿no? Por eso es que no se rescatan las cosas, sino se reconocen los méritos de una lucha para el reconocimiento de una nación pluricultural. Porque somos una nación pluricultural, pero resulta que los que tienen que aprender español son los indígenas. Los que tienen que cargar con los programas nacionales son los indígenas y no tenemos una sociedad no indígena preparada para acoger de manera armónica a los indígenas que pueden llegar con nosotros, ¿no? Entonces esto de rescatar, no hay tal rescate si los rescatadores no están preparados para rescatar. ¿Y qué van a rescatar? Lo que estamos rescatando es una cosa que se pierde no solamente para ellos, se pierde para todos en este país, ¿no? Bueno, eso es una. Como aquí estamos en eso yo hago libros. Allí tenemos varios libros, hay varias antologías, porque por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo cuentos, nosotros decimos, este cuento realmente es totalmente distinto y es totalmente indígena porque tiene elementos indígenas, pero tiene muchísimas cosas de muchísimos lugares. Entonces, yo he hecho libros, hice libros para las bibliotecas multiculturales, he hecho libros de texto, he hecho libros para el placer de todos los niños y sobre todo he hecho muchos libros y he hecho muchos escritos para que los niños que no son indígenas aprendan que podemos vivir en un país que es plural y que todos nos podemos enriquecer de todos y que ser indígena puede ser en un momento determinado sinónimo de que tenemos una pobreza real, pero que esto no es ni mérito de los que no son indígenas, ni culpa de los que sí son indígenas, y que es una circunstancia histórica que puede y que debe ser cambiada. Bueno, tomo un break y pregúntenme cosas. Sí. Hay una cosa que a mí siempre me ha inquietado mucho y es pensar que, bueno, con la cantidad de lenguas diferentes, ¿sí?, que se hablan en México. Por ejemplo, el problema editorial. Tú haces unos libros bellísimos, quiero decirles que no se los pierdan, los estamos vendiendo aquí en este stand de la Brigada, no se los pierdan porque de verdad son libros bellísimos, pero que, claro, cada uno de estos libros, dependiendo de en qué lengua, ¿no?, pues lo van a poder llegar a ellos, a un grupo determinado, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo hacemos? Porque en general, según tengo entendido, se lee muy poco en cualquiera de las lenguas, ¿sí? Casi todo es una tradición oral, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerle para que pueda llegar a mucha más gente, ¿no? Un libro a lo mejor infantil, pero que igual pueda ir, no sé, desde un maya a un náhuatl, ¿no? ¿Cómo puede ser que se pudiera, ¿no?, lograr algo así? A mí se me ocurría ahora, hablando de cómo poder editar libros, y de pronto decir, bueno, ¿qué tal si al poner, por ejemplo, texto en español y siempre dejar un hueco para poder empezar a traducirlo, pero que no se traduzca nada más los expertos, sino que sean hasta los mismos niños, hasta los mismos adultos, ¿no?, que puedan empezar, porque si no logramos rescatar, ¿sí?, la escritura, vamos a acabar perdiendo, ¿sí? Entonces hay que buscarle la forma, a ver cómo. Creo que es imprescindible la labor que hace Elisa y la labor que hace muchísima gente para que no se pierda esto, pero tendremos como que, no sé, como que tener más imaginación, más,
como para poder llegar a mucho más gente, ¿no?, con este tipo de publicaciones. ¿Qué piensas? Bueno, yo no estoy de acuerdo en, bueno, no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero digámoslo de una manera. Yo no creo que haya un pleito, ni que tenga que haber un pleito, ni que necesariamente estén reñidas la tradición oral y la escritura. En última instancia, hay que volver a la oralidad, no solamente en lenguas indígenas, hay que volver a contar. No es lo mismo, se recomienda, lee a tu niño en voz alta. No es lo mismo leerle a un niño en voz alta que contarle una historia. Estamos ya en las sociedades occidentales hemos perdido completamente el sentido de la narrativa, del chisme, del testimonio, del esto te lo sé de oídas porque ya a mí me lo contaron. Incluso nuestra memoria está totalmente modificada por la aparición masiva de la escritura, por la invasión y por la hegemonía y por la presión que tiene la escritura sobre la palabra dicha, ¿no? Se dice papelito habla, ¿no? No, papelito habla, pero la Odisea, toda la tradición de México, toda la tradición de Occidente se basa en la oralidad. Respecto a las lenguas, la escritura es muy reciente. Pero yo soy mujer de libros, he estado, como les decía yo hago trabajo de campo en bibliotecas, entonces allí también no están peleados. Lo que pasa es que yo recomiendo que se vuelva a narrar y que se vuelva a contar y que se vuelva a chismear y que se vuelva a relatar una vez más qué pasó en Tlatelolco, los que estuvimos allí, qué pasó en tal lugar, qué pasó, cómo era esto, qué se sentía, qué se olía, qué se vivía. Hay que contarlo 1000 veces, no hay que olvidarlo, pero hemos olvidado cómo contar, así como los teléfonos de ahora nos han modificado la atención, la escritura nos modificó por completo la memoria. Entonces hay que volver a la oralidad en español, en chino, en ruso, en náhuatl, en celtal y en lo que ustedes quieran, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, cuando yo recojo la oralidad, yo lo que hago es plasmar una versión de esa cosa que se narra, de ese relato que se narra. Cada vez que se narra es distinto, cada narrador es diferente, cada quien le va poniendo, quitando, y yo nada más lo congelo en un pedacito de tiempo. Pero es la manera también de llegar, la tradición oral mira los ojos, habla directamente, pero no llega más que a donde llega la voz, no llega más lejos. En cambio, la escritura puede llegar más lejos, puede durar más, puede guardar las cosas mientras se recupera la oralidad. En fin, sirven a distintos propósitos, pero no están peleadas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para llegar a cualquiera? Es que no vamos a llegar, lo que vamos a hacer es ir y dar los instrumentos para que cada comunidad y cada lengua haga sus propios libros, decida sus propios textos, y nosotros acompañar, entender y no gastar en llevar libros de papel a los últimos rincones que son caros y que son difíciles y que nadie lee, sino estimular la escritura simultáneamente a la investigación, simultáneamente a la lectura en los lugares mismos. Señores, no hay que llevar paletas, hay que instalar paleterías en todos los lugares, hay que hacer escritores, hay que hacer libros que se lean en la comunidad y que luego salgan y que después se hagan antologías y que después se junten y se armen, ¿no? No tenemos ni tiempo, ni recursos, ni vida para hacer todos los libros que se requieren y que se necesitan y que son posibles de hacer por los conocimientos, la poesía, la riqueza que hay en los mundos indígenas. Démosles los elementos para que los libros se hagan allá y dejemos de pensar que hay que llevar todo, porque no tenemos ni tiempo ni vida para llevar todo y somos quienes para llevar qué. Ellos saben qué quieren, cómo lo quieren y dónde lo quieren. Hay que darles el recurso para que hagan libros, para que hagan grabaciones y para que hagan páginas y para que usen la tecnología contemporánea de la manera más útil que se está utilizando amplísimamente, ¿no? Entonces, olvídense de esto de que hay que dar y que hay que llevar y que hay que
otorgar, no, perdón, entonces tendremos el privilegio de tener muchísimos libros y de enriquecernos nosotros. Yo lo que estoy haciendo esencialmente, además de llevar los libros, es promover por otros lados la lectoescritura y promover el nicho donde va a llegar la cultura indígena. No estamos preparados para recibir a los indígenas en esta sociedad que piensa que es mejor, que es mayor, que es el hermano mayor y que les va a dar chichi a los pobrecitos huérfanos que no tienen nada en la vida. Perdón. Pero vuelvo a insistir, ¿tú no crees que se pierda mucho más si no hay mucho más cosas escritas en lengua? ¿No crees que a pesar de la oralidad, que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, yo creo que eso es fundamental y creo que si hay algo que caracteriza a los pueblos indígenas es justamente la oralidad, pero ¿sí? Si no hay una forma que yo creo que se va perdiendo de saber cómo escribirla, si no se va a acabar perdiendo. No, no se va a acabar perdiendo mientras haya hablantes, mientras haya orgullo, mientras haya riqueza, se van a perder muchas, pero las últimas gentes que hicieron una revolución en este país fueron los indígenas. Las últimas gentes que propusieron una nueva república realmente bien y que les ha funcionado, independientemente de todos, son las gentes de zapatistas y los congresos indígenas. Yo creo que son distintos soportes, que haya archivos sonoros, que haya libros escritos, que haya la posibilidad de que haya espacios donde se expresen, que haya la facilidad para que las editoriales progresen junto con ellos, que haya recursos mínimos. No estoy para nada en contra de la escritura va a fijar una serie de cosas y es indispensable, pero para eso hay que pensar en qué alfabetos, en qué lingüistas, en cómo, no hay ni siquiera los teclados. Entonces, en una cosa tan inhóspita, lo que yo haga o lo que tú propongas es cagarruta de perico comparado con lo que hace la televisión, que convierte todo lo indígena en un espectáculo folclórico estereotipado, acartonado y totalmente falso, ¿no? Claro. No, entonces, claro que hay que escribir y hay que escribir mucho, y hay que decir y hay que decir mucho, y hay que grabar mucho, y sobre todo hay que respetar y hay que escuchar. Me parece muy bien. Bueno, a pesar de todos los años que tengo en esto, me sigue apasionando, me sigue enojando, me sigue efervesciendo aquí el asunto. Qué suerte, ¿no? Bueno, Eso es una gran suerte, el que se siga estremeciendo de esa manera y defendiendo de esa manera, ¿no? ¿Alguien quiere tomar la palabra? A ver, déjeme. Sí. Bueno, mientras pasan el micrófono, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su participación, su invitación y la sorpresa de encontrarme con Texcoco después de tanto tiempo, ¿no? Esto es la gloria de Netzahualcóyotl, pero también ya pasaron 500 años y ya como que Netzahualcóyotl ya no es coartada para lo que sucede, ¿verdad? Entonces hay que seguir moviendo esto. Yo fui maestra aquí en la montaña de aquí y recogí algunos relatos que los convertí en teatro guiñol, en lenguaje de teatro guiñol. Y pienso que aunque se está ya olvidando la lengua materna de ellos, la lengua materna de ellos persiste en el español que ellos hablan, como persistió en el español y latín, así persiste en nuestro español el náhuatl que ellos hablan, porque su forma de hablar, su forma de construir es, aunque sea en español, es con su sentimiento y es con su construcción y con algunas palabras, desde luego. Y en el momento en que si se pudiera, por la vía de la educación, por la vía de los radios, por la vía de las grabaciones, estimular nuevamente esta lengua, esa estructura de la que nos está hablando la señora,
más todo lo que se escuchó de niños va a permitir que los niños vuelvan a hablar una lengua. Las lenguas están, es decir, hay lenguas que se hablan muchísimo, ¿no? Pero que no habla nadie más que de más de 50 años para arriba la hablan, y todos la segunda generación y la tercera generación no la hablan. Entonces, una de nuestras estrategias es acercar a los abuelos a sus nietos, ¿no? Para que les hablan, porque todos entienden, pero nadie habla. Y nadie habla porque en este país racista es muy mal visto y es muy mal pagado, y no hay ningún incentivo para que haya un orgullo de ser indígena, ¿no? Es una vergüenza, y tenemos en contra a los que estamos trabajando a favor de las lenguas, tenemos en contra a los medios, a las políticas editoriales, a la Secretaría de Educación Pública, ya ni les digo, porque todo mundo, quien tiene un programa indígena que sea relevante más allá de la demagogia, se cuentan con los dedos, ¿no? Gracias, buenas tardes. No quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle de algo que pudiera parecer trivial respecto a la película de Roma, que se ha puesto mucho de moda, y la connotación que se ha creado alrededor de ella respecto al indigenismo o a la explotación. Incluso hay escenas donde ellos hablan su dialecto, bueno, su lengua, y entonces quisiera oír la opinión de un experto, de una experta, en el sentido, en el tema del indigenismo, si realmente Roma aporta algo para crear conciencia en ese sentido, o es morbo, o es comercialización tipo Hollywood, o si eso sirve y debe de promoverse más de eso a nivel no solo cinematográfico, sino escrito, etcétera. Es todo eso que usted dijo, todo junto, todo revuelto. Pero lo que pasa es que creo que hay una lectura precisamente muy racista de lo que es Roma. Roma es el recuerdo de una persona de la clase media que vivía en la colonia Roma y que le tenía un gran afecto a su nana. No es una reivindicación ni una lucha por los derechos de los indígenas, ni por qué bueno que se ha hecho eso, qué bueno que se ha recalcado eso. No es una película hecha para luchar por los derechos de las trabajadoras domésticas. No, es una película de los recuerdos de una persona absolutamente válidos, ¿no? Que además, a diferencia de muchos de los patrones, le tienen un grandísimo afecto a Cleo, ¿no? Pero después de eso, y que a todos nos conmueve, y que lloramos harto y todo aquello, pero eso no es una política indigenista, eso no justifica una política indigenista, eso no es una lucha por los derechos, simplemente ha puesto en la opinión pública y ha traído a la mente todo el problema de cómo se trata a la servidumbre, independientemente de su raza o de su lengua, porque las hay mestizas que sufren lo mismo, y no es el propósito de una película, pero sí debería de ser nuestro propósito visualizar el problema de la desigualdad, el problema de la explotación, el problema de la pobreza. Queremos que todos sean iguales cuando no somos iguales. Y entonces, hacer leyes exactamente iguales para todos, resulta que tendremos un proletariado y un empobrecido, desarraigado, deslenguado y totalmente olvidado de sus raíces en un país pobre, que a su vez es la cola de otro país más grande, etcétera, etcétera, y así vamos en la cola, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ser gringos de tercera, pero si los indígenas van a ser mexicanos como los que se pretende, van a ser mexicanos de tercera, ¿no? Entonces, porque curiosamente no se habla de los indígenas de primera, ¿no? Tenemos enorme cantidad de políticos, de poetas, de escritores, de luchadores, porque el mundo indígena no sucedió allá en tiempos de Netzahualcóyotl, también sucedió en tiempos de Netzahualcóyotl, como también sucedió en tiempos del Cid, que peleaba contra los moros, que por cierto estuvieron más tiempo los moros en España que los españoles aquí, ¿verdad? Por hablar nada más de colonizaciones. Pero yo creo que si bien ha puesto un acento sobre un problema que nos afecta
y si bien ha puesto de manifiesto el racismo enorme que hay en todos nosotros, ahora no, el siguiente peligro es pensar que porque nos conmueve Cleo, ya entendimos qué pasa en el mundo indígena y ya con llorar por una película, con que los gringos nos den un Oscar, bueno, a mí no, ¿verdad? A Cuarón, que le den un Oscar, entonces que ya cumplimos con denunciar, con decir, y nos quedamos en paz tranquilamente pidiendo que por favor tráeme otro licuado de plátano, ¿no? Bueno, entonces... Que puede ser muy peligroso, ¿no? Puede ser muy peligroso porque, pero es que lo que sucede en Cleo, no lo que sucede en Roma, sino lo que sucede alrededor de Roma, es lo que sucede en este país. La puritita demagogia de que ahora sí vamos a celebrar a los indígenas y de que ahora sí vamos a armar una ceremonia en donde vamos a bendecir a la Pachamama y a la Madre Tierra y donde vamos a ser muy, muy naturistas y muy indígenas. Y por un lado, y por otro lado les vamos a ir a meter con el mismísimo corazón una mina, ¿verdad? O una termoeléctrica, perdón por meterme en estas cuestiones y por pisar callos, pero en fin. ¿Alguien más quiere participar? A ver, el compañero quiere participar, decirnos algo. Hola. Hola. Dentro de esta opinión que usted tiene de Roma, así, ya. Estamos para acá. Ya. Dentro de esta opinión que tú tienes de Roma, por ejemplo, hablamos de que son los recuerdos de Cuarón, interpretados en una filmación que se hizo la película. La gente empezó a abordar el tema como de orgullo indígena y vamos a apoyar toda esta parte de los indígenas y a engrandecer las raíces indígenas, pero lo que quiero escuchar en este momento es su opinión, si realmente usted cree que independientemente de la interpretación de la película, hablo de la opinión pública, que la gente esté tan enfocada en ahorita decir, sí, Yalitza Aparicio, soy su fan, y sí engrandece realmente a la cultura indígena, y sí lo representa, pero realmente existe esta representación, no tanto por parte de Yalitza. Yalitza es indígena, viene de un pueblo indígena, es maestra de kinder, etcétera, la escogieron para actuar, pero todo este trasfondo cultural que nosotros tenemos de tomar algo y solo porque es popular, ya utilizarlo como de esta manera para decir, yo estoy orgulloso, pero no porque realmente estés orgulloso, sino para intentar formar parte de el chisme, por así decirlo, de lo que de ahorita se está hablando. ¿Sí me explico? The mainstream. Exacto. Bueno, mira, yo la verdad no quiero discutir Roma. Tú estás muy chamaquito, pero hace 25 años todo el mundo gritaba en la calle, yo soy Ramona. Todas somos Ramona, todos somos Marcos, ¿no? Ahora todos somos narcos, no Marcos, pero en fin, el asunto es que son modas, son cosas, ¿no? Pero no creo que la revolución zapatista, el levantamiento zapatista se hizo con un propósito. Roma no se hizo con ese propósito. La moda va a pasar, el movimiento zapatista no ha pasado y lo que han hecho no ha pasado. Roma va a pasar y se acabó, ¿no? No sé qué va a hacer, de Yalitza. Está bien, pues. Hay toda una tendencia de frivolizar, de trivializar, de folclorizar. De la que no escapa ni Roma, ni mis libros, ni las acciones de educación indígena, ni la investidura del presidente al modo neoindianista, no sé qué cosa. Esos no son el meollo del problema. El meollo del problema es que no reconocemos que somos una nación plural y que no tenemos con qué sostener eso y que es una responsabilidad de todos, no solamente de los indígenas, no solamente del gobierno, no solamente del Estado, sino es una responsabilidad de todos, ¿no? Y que los indígenas no son universalmente buenos, ni universalmente orgullosos, universalmente amantes de la madre tierra. No, de todo hay en las viñas del Señor, ¿no? Entonces hay que ser claro en qué queremos, ¿no? Y con quién queremos, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Estaba un día, hace muchos años, hartísimos años, en Alcozauca. Y entonces les preguntaba, oiga, profesor,
¿por qué no tienen ustedes reivindicaciones y puntos indígenas? ¿Por qué no pelean por cosas indígenas? Si el único lugar en donde ha ganado la izquierda en ese momento, estoy hablando de los 80s, ha sido 2 municipios indígenas, que eran Alcozauca y Juchitán, ¿por qué no tienen, peticiones o por qué no tienen cosas indígenas? Ah, mire, comadre, es que los hay, indios buenas, los hemos indios buenas gentes, pero los hay hijos de su chingada también, ¿no? Y entonces hay que no decir que las cosas son blancas, negras, buenas, malas, conservadoras, revolucionarias, ¿no? Ahora es un gran insulto decir que eres un conservador, ¿no? Pues no, señores, perdónenme, en el mundo indígena lo más revolucionario es ser conservador. Bueno, ya con esta me despido. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo sus preguntas y tenemos algunos libros. Los libros que se venden, porque generalmente los libros que yo hago se van para las escuelas, para las bibliotecas indígenas, se regalan. Entonces estos son libros que no tenemos, pero los libros que sí tenemos y que sí vendemos, hay algunos aquí y se venden todos generalmente en Editorial Pluralia, aunque hay otros en Alias, ¿no? Entonces, por favor, pasen a verlos, compren, participen y muchísimas gracias.